¿Qué tal amigos? En el video de hoy vamos a diseñar un pequeño proyecto de diseño de una remera usando como base un diseño del periodo Edo japonés llamado La Gran Ola de Kanagawa del artista Katsushika Hokusai. Haremos los gráficos para la web, las redes sociales y el código de barra utilizado para cobrar en una tienda de remeras ficticia. Para esto voy a utilizar CorelDRAW 2026. Además, muchos de ustedes me han estado preguntando sobre el por qué uso CorelDRAW y no Illustrator para diseñar. Y me pareció una buena pregunta que merecía una pequeña mención en este video. Así que si te encuentras debatiendo si elegir entre Adobe Illustrator y CorelDRAW para tus proyectos, quédate hasta el final de este video porque aquí te voy a dar mi opinión sincera para que puedas tomar una decisión más fácilmente. Muy bien, comencemos. Muy bien, vamos a crear un documento nuevo, seleccionamos que el archivo sea para imprimir y elegimos tamaño A3. Presionamos OK y ya estamos listos para empezar a diseñar. Voy a arrastrar el grabado artístico y lo soltamos para que aparezca automáticamente en nuestro espacio de trabajo. A simple vista vemos que en la obra hay ciertos elementos como las canoas y el texto japonés que no me interesan conservar, por lo que vamos a quitarlos. Empecemos con los botes y para esto vamos a usar la IA que viene integrada en CorelDRAW 2026 para ayudarnos a ahorrar un tiempo precioso. Con la imagen que queremos trabajar seleccionada, nos vamos a la pestaña Generar AI y vamos a hacer clic en Mezclar imagen. Hacemos clic en este botón llamado Añadir objeto para decirle a la IA con qué imagen queremos trabajar. Como vemos, la imagen entra en la zona de producción de la IA y ahora escribimos que quite las canoas y no saque nada más. Elegimos el modelo de IA que queremos utilizar y presionamos Generar para que la IA realice por nosotros la acción que le pedimos. Esperamos un par de segundos y ya tenemos la imagen sin los botes. Pero ¿por qué no le pedí directamente a la IA que sacara el texto? Si lo podría haber hecho fácilmente, para mostrarles cómo podemos hacer esto nosotros mismos a mano. Verán, CorelDRAW es un programa que lejos de reemplazar al diseñador con una IA que poco a poco te va quitando tu creatividad y desplazándote, CorelDRAW sigue apostando en ayudar al diseñador en expresarse creativamente, facilitando mucho su proceso de diseño, pero permitiendo la flexibilidad de que tú elijas qué acciones te son tediosas y prefieres que la haga la IA y cuáles disfrutas más haciéndolas tú mismo, lo cual es genial porque tú sigues siendo el diseñador y no un mero escritor de órdenes para una inteligencia artificial. Muy bien, aclarado esto, vamos a sacar este texto nosotros mismos con el programa Corel Photo Paint, que también viene incluido en la suite de CorelDRAW. Entonces, con la imagen seleccionada, hacemos clic en este botón. La imagen es automáticamente exportada a PhotoPaint y todos los cambios que hagamos en esta imagen, al guardarlos, quedarán reflejados en CorelDRAW. Muy bien, vamos a utilizar la herramienta Clonar que nos permite seleccionar un área de la imagen y transferirlo a otra porción de la imagen para tapar imperfecciones. Y tan solo tenemos que seleccionar primero desde dónde vamos a extraer el fondo para borrar o tapar, por así decirlo, el texto japonés. Entonces, para usar esta herramienta es tan fácil como hacer clic derecho en la textura de fondo y luego clic izquierdo encima de lo que queremos tapar. En este caso, el texto japonés. Así que una vez satisfecho, voy a dirigirme a Archivo, Guardar y cerrar PhotoPaint. Así de fácil. La imagen, al guardarse, se transfirió automáticamente a CorelDRAW para que pueda seguir trabajando. Y como ven, el texto ha desaparecido. Muy bien, vamos a vectorizar esta imagen para que podamos ampliarla y así usarla en todo tipo de aplicaciones como remeras, ploteo de automóviles, póster, gigantografías y siempre se vea perfecta. Si esta fuera una imagen más simple, con solo hacer clic en vectorizar mapa de bits,
y elegir vectorización rápida sería suficiente. Pero como esta es una imagen compleja, vamos a tomar control de la vectorización nosotros mismos, ayudados por la herramienta Power Trace de CorelDRAW. Así que vamos a vectorización por contorno y elegimos Clip Art. Aquí se nos presentan unas opciones muy fáciles de editar, en las cuales vamos a poder ir cambiando el nivel de detalle que queremos. Vamos a la pestaña Ajustes, en la cual podemos quitar imperfecciones y le pedimos que la herramienta nos ayude detectando mejor los bordes. En la pestaña Color podemos disminuir la cantidad de colores finales de la vectorización y en Configuración podemos aumentar o disminuir el detalle y el suavizado de las líneas y las esquinas. Recuerden que si la imagen es muy compleja, dependiendo de la configuración que coloquen aquí, el tiempo de proceso puede crecer o disminuir según la cantidad de objetos que CorelDRAW tenga que dibujar. Muy bien, una vez satisfecho con los cambios, presionamos OK y esperamos unos segundos para que el programa trabaje por nosotros. Excelente. Llevamos la imagen vectorizada aquí abajo para separarla de la imagen original y así podemos visualizarla correctamente. Como hemos visto hasta ahora, hemos estado diseñando solo unos minutos y no solo ya quitamos los botes del agua, quitamos el texto y convertimos la imagen en vectores, sino que también, como ya se habrán dado cuenta, todo lo que he realizado hasta ahora ha sido presionando botones y menús que están visibles en pantalla, lo que me permitió estar concentrado en mi trabajo creativo y no perdiendo tiempo buscando menús, opciones interminables y haciendo clic aquí y allá en pasos infinitos, desconcentrándome de lo que estoy haciendo. Cuando me preguntan por qué uso CorelDRAW para diseñar y no Illustrator, esta es una de las razones: la facilidad de uso. Primero que nada, CorelDRAW y también Illustrator son programas excelentes y cualquiera de los dos que elijas vas a poder diseñar y avanzar en tus proyectos. Ojo, no se crean que usar un programa de diseño gráfico profesional al principio es un paseo por el parque, pero CorelDRAW es tan intuitivo y la interfaz tan amigable que sin miedo a equivocarme puedo decir que, luego de usarlo por más de 25 años y enseñado con mis cursos a cientos de emprendedores de habla hispana, para mí CorelDRAW es el programa de diseño gráfico profesional más fácil y rápido de aprender. Con CorelDRAW todo está prácticamente a 2 o 3 clics de distancia. Todo está a mano para que tu cerebro no esté tratando de recordar cómo era para hacer una cosa u otra. Incluso hay herramientas que por los proyectos que me tocan no uso en mucho tiempo, pero cuando debo usarlas, al ser un programa tan intuitivo, encuentro esas herramientas fácilmente y con un par de clics ya me doy una idea cómo se usaban, como si las usara todos los días. Esta facilidad de uso es la que me permitió enseñar a tantos emprendedores con mis cursos para eventos temáticos. Emprendedores que la mayoría eran con familia y muy poco tiempo para aprender y que buscaban ganar dinero extra tematizando eventos infantiles. Veamos rápidamente qué es lo que figura en la página web de Illustrator y veamos qué es lo que ofrecen. Vemos que tienen 7 días de prueba gratis. Se pueden hacer logotipos, anuncios, ilustraciones, vectoriales, diseño de fuentes, tablas y gráficos. Luego tenemos los precios y vemos que Illustrator tiene una sola opción de compra, que es por suscripción, o sea, nunca tenés la posibilidad de tener el programa para siempre y dependés de tener que ir renovando la licencia. Otra cosa importante a saber es que no puedes probar Illustrator fácilmente como se podría esperar. Sí o sí, Adobe, la empresa detrás de Illustrator, te pide una tarjeta de crédito para probar su programa por 7 días. Esto siempre me pareció algo muy raro. Si quiero comprar un auto, que es muchísimo más caro que esta aplicación, y voy a una concesionaria a hacer un test drive y manejarlo y ver si me gusta, si me es cómodo, nunca me pidieron mi tarjeta de crédito para subirme al auto. Pero, ¿por qué Adobe te pone tantas trabas? Para darte la oportunidad de usar su programa. Esto siempre me pareció algo muy malo. Por otro lado, CorelDRAW es muy distinto. En CorelDRAW tenés la posibilidad de obtenerlo por medio de suscripción, al igual que Illustrator. Pero CorelDRAW te permite comprar el programa completo y tenerlo para siempre. Para ejemplificar la importancia de esto, el programa es tuyo para siempre, punto. Pero con la suscripción
puede darse el caso que un mes hayas tenido un percance y no disponga de los medios para renovar la suscripción, que a todo emprendedor le puede ocurrir. De repente tenés la oportunidad de hacer un proyecto, pero no tenés tu herramienta de trabajo, porque no tenés recursos para pagarlo. Esto, poseyendo el programa completo, no ocurre. El programa está listo para usarse, así tengas una época de vacas flacas, que todos podemos tener al menos una vez en la vida. Otra cosa que me gusta de CorelDRAW es que podés hacer logotipos, revistas, branding, todo tipo de diseños para todo tipo de formatos de impresión, hasta gigantografías, y trabajarlas a tamaño real en el programa. Podés diseñar para serigrafía, bordado, impresión para usar en textiles. Todo lo haces con CorelDRAW, y te cuento algo que muchos no saben. CorelDRAW incluye las galerías de color Pantone para que puedas tener colores específicos para usar, por ejemplo, en branding o en la industria de la moda. Y te viene gratis con el programa. En cambio, en Illustrator tenés que pagar aparte por tenerlo. En CorelDRAW también podés hacer todo el material gráfico para publicar en tiendas en línea como Mercado Libre, Amazon o eBay. Hasta incluye una herramienta para diseñar códigos de barra para poder luego agregar a tus productos y vender en tiendas físicas. Con CorelDRAW es fácil diseñar revistas, folletos, planos, ilustraciones vectoriales, vectorizar imágenes y mucho más, todo en un solo programa, sin depender de otros. Además, con CorelDRAW también podés abrir archivos de Illustrator y hasta de Photoshop, y muchos formatos gráficos más. Veamos ahora otra cuestión importante, que es la descarga de la versión de prueba. A diferencia de lo que pasó con Illustrator, que nos pidieron nuestra tarjeta de crédito para probar la aplicación, CorelDRAW es muchísimo más amigable y accesible para todos por igual. Están tan seguros de todo lo que su programa tiene para ofrecer que no solo te permiten descargar su versión de prueba gratuitamente sin tarjeta de crédito, sino que también te permiten usar su versión online de CorelDRAW para que ni siquiera tengas que molestarte en instalarlo en tu computadora. Y si aún esto te parece poco, CorelDRAW te da 15 días para que pruebes el programa totalmente gratis, el doble de tiempo que Illustrator, y sin tarjeta de crédito, sin costos ocultos ni nada. Instalas, usas y listo. Fácil y rápido. Pero si aún querés más beneficios, CorelDRAW a todos los que prueben su programa les regalan 200 créditos de IA para que puedan usarla libremente en sus proyectos. ¿No te parece genial todos los beneficios que te dan? Si querés probar CorelDRAW y experimentar lo fácil que es usarlo, y además obtener todos estos beneficios, en el link de la descripción de este video he dejado un link especial para que puedas usarlo completamente gratis y por 15 días. CorelDRAW te lo hace más fácil y es súper amigable. El único límite es nuestra imaginación. Tengo muchas más razones por las cuales elijo diseñar con CorelDRAW, pero haría demasiado largo el video. Con todo lo que te estuve mostrando, creo que es bastante concluyente. Sobre todo si sos principiante o si sos un emprendedor que no dispone de mucho tiempo para ponerse a aprender programas demasiado complicados y pesados de aprender. Esto es mi opinión personal, así que si estás buscando cuál de los dos es mejor, primero tendrías que ver para qué querés usar un programa profesional de diseño y compararlos según el uso que le vas a dar. Mi opinión es que si tu sueño es trabajar en una multinacional o una mega agencia, optes por Illustrator porque es lo que te van a pedir. Si eres joven, podrás pasar mucho tiempo aprendiendo el programa sin ningún problema. En el caso de que seas mayor y no dispongas de tanto tiempo por tu trabajo o familia, quizás Illustrator no sea el mejor programa para ti porque aprender a usarlo de cero lleva mucho tiempo. Si tu sueño no es trabajar para una multinacional, o si sos principiante, o si sos emprendedor, si querés hacer proyectos y mandar a imprenta, o querés hacer remeras, gigantografías y todo lo que tenga que ver con el diseño gráfico en general, mi opinión es que pruebes CorelDRAW 2026. La curva de aprendizaje es ideal para que en muy poco tiempo ya estés haciendo tus primeros proyectos, y si sos profesional, CorelDRAW es tan fácil y rápido que podrás entregar trabajos más rápido. Muy bien, contestadas las preguntas que me plantearon, seguimos con nuestro proyecto de la ilustración japonesa.
Perfecto. Quiero que presten atención a lo que voy a hacer. Voy a abrir la pestaña Exportar de CorelDRAW 2026, que me permite tener distintos procesos de exportación de mis diseños a distintos formatos para hacerlo todo en un solo clic. Esto, para el uso profesional, ahorra un tiempo valiosísimo. Veamos de qué se trata. Tengo mi diseño finalizado. A este lo voy a querer exportar en PDF para imprimirlo, por ejemplo, para una remera negra. Hago una copia y la coloco en un recuadro gris y a esto lo agrego a la pestaña de exportación para que se guarde como un JPG para la web del negocio. Hago una copia más y la coloco en un recuadro vertical tamaño Story para usarlo en redes sociales. Le agrego un poco de texto, una foto y hago un diseño similar pero tamaño feed. Y a estos dos diseños los agrego como PNG para publicarlos en las redes sociales. Recordemos que esto lo estoy haciendo como ejemplo, así que no le estoy dando mucha importancia a los detalles. Esta tienda no existe. Muy bien, hago una copia más y con la IA le pido que haga una previsualización para que veamos el diseño de una remera y poder también publicarlo en redes y en la web de la tienda. Así que agrego la imagen para que se exporte como PNG y otra copia igual en formato WebP. Una función excelente de CorelDRAW que muchos emprendedores no conocen es la posibilidad de crear códigos de barra y así los podamos agregar a cada producto para que los lectores láser puedan identificarlos. Y por si se están preguntando, esta función no existe en Illustrator. Deben buscar un programa externo de pago para hacerlo. Muy bien, entonces a esta hoja, así como está, la agrego para que se exporte como PDF. Como vemos, tengo la pestaña de exportar con varios diseños para ser exportados a distintos formatos. Así que elijo dónde quiero exportar todo. Voy a minimizar CorelDRAW para que veamos qué ocurre en vivo. Cuando presiono el botón de exportar, todos y cada uno de los diseños se exportan en el formato que queremos, lo que nos ahorra muchísimo tiempo, ya que podemos seguir trabajando e ir exportando los cambios a medida que queramos. Muy bien amigos, terminamos con nuestra versión de la gran ola de Kanagawa del periodo Edo japonés utilizando CorelDRAW 2026. Además, vimos muchas cosas interesantes y descubrimos funciones de CorelDRAW que pocos conocen. Recordá que tenés un link para descargar CorelDRAW totalmente gratis para probarlo por 15 días y sin tarjeta de crédito aquí abajo en la descripción. ¿Te gustó el video? ¿Aprendiste algo nuevo? Déjame un like y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ninguno de mis videos. ¿Qué estás esperando? Suscribirte es completamente gratis. ¿Cuál te gusta más? ¿CorelDRAW o Illustrator? ¿Conocías todas las herramientas que viste hoy? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Mi nombre es Cristian Pascual, tu diseñador de confianza. Nos vemos en la próxima.